Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, algo que, para ser honestos, ha levantado más de una ceja y provocado un sinfín de conversaciones. Hoy vamos a desgranar hasta el último detalle de esa noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Serini acepta a Kerem. Sí, han oído bien. Esa pareja que hasta hace poco parecía sacada de un sueño, o quizás de una pesadilla para algunos, parece estar viviendo un nuevo capítulo, y la forma en que esto se ha desarrollado es digna de un análisis profundo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué significa esto para ellos, para sus carreras y sobre todo, para la opinión pública que ha estado tan dividida? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de especulaciones, rumores y, esperemos, alguna que otra aclaración. Y antes de que nos lancemos de cabeza, quiero hacerles una invitación muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día de todo lo que sucede en el universo de las celebridades, y si quieren que sigamos trayéndoles los análisis más jugosos y entretenidos, no olviden darle a ese botoncito de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Dicho esto, vamos a ello. La noticia de que Serini acepta a Kerem ha caído como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación, y no es para menos. Ustedes saben que la relación entre Kerem Bürsin y Serini Sarıkaya ha sido un tema de conversación constante desde que surgieron los primeros rumores de su romance. Al principio, muchos lo veían como una pareja ideal, dos estrellas turcas con un talento innegable y un carisma arrollador. Sin embargo, con el tiempo, la percepción pública ha ido evolucionando, y es aquí donde la cosa se pone interesante. Recordemos que Kerem Bürsin, después de su muy publicitada relación con Hande Erçel, se convirtió en un foco de atención mediática aún mayor. Las expectativas sobre sus relaciones futuras eran altísimas, y cuando empezaron a circular los rumores de un posible romance con Serini, la reacción fue inmediata. Por un lado, estaban los seguidores que apoyaban incondicionalmente a Kerem y veían en Serini una digna sucesora de Hande, o quizás, una pareja aún más sólida y madura. Por otro lado, había un sector considerable de la audiencia que, por diversas razones, no veía con buenos ojos esta unión. Las polémicas no se hicieron esperar. Una de las principales críticas que surgieron fue la percepción de que esta relación podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener a ambos artistas en el ojo público y potenciar sus carreras. Se especulaba sobre si la relación era genuina o si estaba orquestada para generar interés mediático. Y seamos honestos, en el mundo del espectáculo, estas teorías nunca están del todo descabelladas. Los fans son muy protectores de sus ídolos y cualquier movimiento que parezca fuera de lugar o poco auténtico puede ser objeto de escrutinio severo. Además, las comparaciones con la relación anterior de Kerem, especialmente con Hande Erçel, fueron inevitables. Hubo quienes sentían que Serini no estaba a la altura, o que la dinámica de la pareja era diferente y no tan perfecta como la que muchos habían idealizado. Las redes sociales se llenaron de comentarios, debates y hasta enfrentamientos entre los seguidores de ambas actrices y de Kerem. Era como si cada paso que daban, cada foto que compartían, cada aparición pública, fuera analizada con lupa. Y aquí es donde entra el Serini acepta a Kerem. Esta frase, que suena tan simple, en realidad encapsula un momento crucial en el desarrollo de su relación y, sobre todo, en la percepción pública de la misma. Si Serini acepta a Kerem, o si ambos deciden hacer pública su relación de una manera más sólida y definitiva, esto implica que han decidido enfrentar juntos la atención mediática, las críticas y las especulaciones. Implica que están apostando por su vínculo a pesar de las posibles controversias. Pensemos en las implicaciones de esto. Para Serini, una actriz de gran trayectoria y con una base de fans muy leal, involucrarse con Kerem, quien también genera pasiones, significaba asumir un nivel de exposición mediática que quizás no estaba buscando de la misma manera. Su carrera siempre ha sido muy cuidada, y cualquier movimiento en su vida personal puede tener un impacto en su imagen profesional. Por otro lado, para Kerem, consolidar una relación con Serini podría ser visto por sus seguidores como una señal de madurez y estabilidad. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo esta aceptación se ha ido manifestando. No se trata solo de una declaración pública, sino de una serie de gestos, apariciones conjuntas y, lo más importante, una aparente serenidad ante el escrutinio.
Han habido momentos clave como apariciones juntos en eventos, sutiles me gusta en redes sociales que luego se vuelven virales, e incluso, en algunas ocasiones, declaraciones un tanto ambiguas que, lejos de disipar los rumores, los avivaban aún más. ¿Qué ha llevado a esta etapa de aceptación? Es posible que con el tiempo, ambos hayan aprendido a manejar mejor la presión mediática. Quizás han llegado a un punto en su relación donde la opinión de los demás ha dejado de ser el factor determinante. O tal vez simplemente han decidido que la felicidad y la autenticidad de su relación valen más que el ruido exterior. Y eso, amigos míos, es algo que todos admiramos. Analicemos los diferentes ángulos de esta polémica. Por un lado, está la audiencia que sigue apasionadamente sus vidas. Para ellos, esta relación es un culebrón real, y cada detalle es importante. Por otro lado, están los críticos, aquellos que ven la relación como artificial o interesada. Y luego están los fans más leales, que solo quieren ver a sus ídolos felices, independientemente de quién sea la pareja. La aceptación de Serine y Kerem puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que ha decidido darle una oportunidad real a la relación, a pesar de las posibles adversidades. Podría ser una señal de que ha superado las dudas iniciales, si es que las hubo. O quizás simplemente han decidido dejar de esconderse y vivir su amor de forma más abierta. Lo fascinante de todo esto es el poder que la opinión pública tiene sobre las figuras públicas. En la era de las redes sociales, cada interacción, cada publicación, cada ausencia se magnifica y se interpreta de mil maneras. Y cuando se trata de parejas de celebridades, el escrutinio es aún mayor. Es un arma de doble filo, por un lado, puede darles una plataforma increíble y un apoyo masivo, pero por otro, puede generar una presión insoportable. Personalmente creo que lo más importante en cualquier relación, sea pública o privada, es la autenticidad y la felicidad de las personas involucradas. Si Serine y Kerem son felices juntos, si su relación es genuina y les aporta bienestar, entonces eso es lo que debería importar. El hecho de que una noticia así genere tanta polémica, tantas discusiones, tantos memes y teorías, dice mucho sobre nuestra propia sociedad y sobre cómo consumimos información sobre la vida de los demás. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Es probable que sigamos viendo apariciones conjuntas, quizás más declaraciones, y por supuesto, más especulaciones. La dinámica entre ellos podría evolucionar, y nosotros estaremos aquí para analizarla. La aceptación de Serine y Kerem no es el final de la historia, sino más bien un nuevo capítulo, uno que promete ser tan intrigante como el anterior. También es importante considerar el impacto que esto puede tener en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y con proyectos emocionantes por delante. ¿Cómo influirá su relación en la percepción de sus personajes, en su elección de proyectos, en su imagen pública? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá. Y es aquí donde la controversia se vuelve más interesante. Los que critican a menudo, lo hacen desde una posición de idealización o de expectativas no cumplidas. Comparan la situación actual con momentos pasados, con otras parejas, con lo que ellos creen que debería ser. Y eso a veces nos aleja de la realidad de las personas y de la complejidad de las relaciones humanas. Serine es conocida por ser una actriz muy reservada en cuanto a su vida privada, lo que hace que cualquier movimiento público en este ámbito sea aún más significativo. Kerem, por otro lado, ha sido más abierto en el pasado, lo que quizás ha generado una expectativa diferente en su audiencia. La convergencia de estas dos personalidades en una relación pública siempre iba a ser un terreno fértil para la discusión. La aceptación de la que hablamos hoy, ¿es un acto de valentía, un paso hacia la madurez, o simplemente una decisión pragmática para manejar la atención mediática? Podríamos argumentar que es una combinación de todo. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, tomar una decisión así, de forma consciente y pública, requiere una estrategia y una fuerte determinación. Es fascinante observar cómo los fanáticos reaccionan a estas noticias. Hay un nivel de compromiso y de inversión emocional que es asombroso. Se sienten parte de la vida de sus ídolos y sus opiniones, aunque no tengan un impacto directo, reflejan el sentir de una gran comunidad. La polémica a la vista que sugería el título de nuestro vídeo es, en gran medida, generada por esta comunidad y por los medios que la alimentan. En última instancia, lo que Serine acepta y cómo lo hace, es una decisión personal que trasciende el ámbito del entretenimiento. Es un recordatorio de que incluso detrás de los focos y las alfombras rojas hay personas con sus
propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Y aunque nosotros como espectadores podemos tener nuestras opiniones, es fundamental recordar el respeto y la privacidad que todos merecemos. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los entresijos de la noticia que ha puesto a Serine y Kerem en el centro del huracán mediático. Hemos hablado de la evolución de su relación, de las polémicas que la han rodeado, y de lo que significa esta aparente aceptación en el contexto actual. Creo que hemos desgranado los puntos clave, la expectación inicial, las comparaciones inevitables, las teorías de marketing, y sobre todo, el poder de la opinión pública en la vida de las celebridades. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la relación es genuina? ¿Les parece que la polémica está justificada? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leer sus opiniones, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad. Y si han llegado hasta aquí y les ha gustado lo que han visto, por favor, regálenme un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que también está enganchada a las noticias de los famosos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.